Ya. Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos con un compañero llamado. Yesid. Actualmente se encuentra en el grado sexto. Mi nombre es Jair Alfonso Pérez. Actualmente vamos a desarrollar una clase sobre algún género literario llamado el cuento. Este género pues se encuentra dentro del género narrativo, que es el cuento. Entonces, pues para conocer sus definiciones, sus características y la estructura que maneja el mismo. Entonces, para iniciar esta conversación debemos preguntarle a nuestro compañero Yesid, para él, ¿qué es el cuento? El cuento es como una clase de narración o de un suceso que sucedió en un bosque, en una playa, en cualquier lugar. Bueno, muy importante lo que dice nuestro compañero Yesid, ya que él demuestra y conoce un poco sobre lo que es este género. Como él lo dijo, también pues cuenta con unas características que son esenciales para el desarrollo del mismo, como el espacio, el tiempo, que lo acabo de mencionar. También debemos conocer cuáles otras características influyen sobre el desarrollo del cuento. Entonces le pregunto a nuestro compañero Yesid, para él, ¿quiénes son estas personas que participan dentro del cuento? En el cuento pueden haber personajes principales como también personajes secundarios. Correcto. Seguido a esto, debemos conocer cuáles son esos tipos de personajes. Como él ya lo anunció, hay unos personajes principales y unos personajes secundarios, pero hay que ir más allá, conocer cuáles son esos personajes y por qué son importantes. Para ti entonces, ¿cuáles son esos personajes principales? Los principales son como los que más veces o aparecen en el cuento o en la historia y son como los que hacen los papeles más importantes. ¿Y los personajes secundarios? Los secundarios son como los que ya se van incluyendo en el cuento a medida que va pasando. Como el señor Yesid lo dice, esas son las características sobre los personajes principales y secundarios. Ahora, pues para la redacción del mismo debemos conocer que hay una estructura, hay un inicio, un desenlace y un final. Entonces, ¿para ti qué se hace en el inicio? En el inicio se cuenta como, por decir, había hace una vez o hace mucho tiempo o en un lugar muy lejano. Esa es una forma de iniciar el cuento. Para ti, entonces, ¿qué viene siendo? Bueno, ese es el principio. En el desarrollo, ¿qué se hace? El desarrollo es como la mitad del cuento donde se va desarrollando la historia para ir llegando al final. Correcto, lo que se va desenvolviendo del tema. Y para concluir, el final. Al final es, por decir, cuando se cuenta ya lo último que está pasando, por decir, la familia encontró una casa en un bosque, vivieron felices para siempre. Esa es la forma, pues, que más o menos conocemos para dar por concluido el cuento. Una de las claves que debemos conocer para el desarrollo del cuento es, como anteriormente lo decía nuestro compañero Yesid, es que debemos conocer ciertas pautas. Para el inicio normalmente tenemos estas partes que pueden ser como una guía para que el niño pues vaya desarrollando sus propios cuentos. En el inicio, ¿cómo podemos comenzar el cuento? Hace mucho tiempo, cierta vez, una mañana, o todo comenzó cuando, y así pues podemos comenzar con el inicio del cuento. Para el desarrollo, podemos decir que estas palabras son una guía, como por ejemplo entonces, de repente, de pronto, sin darse cuenta. Y pues para darle fin al cuento podemos utilizar estas palabras como por ejemplo al final, finalmente, cuando todo terminó y después de todo. Estas son una de las claves que nos sirven a nosotros para que los niños nos tengan en cuenta para el desarrollo del cuento. Entonces, vamos a hacer una actividad donde el compañero Yesid va a utilizar una cartilla de la escuela donde va a leer un cuento y a partir de ahí vamos a sacar las características esenciales que hemos pasado en nuestra diapositiva. El nombre del cuento es El Sol y la Luna.
El sol y la luna son un hombre y una mujer, y una vez vivieron en la tierra. Y sucedió que cuando estaban aquí visitaban mucho a la inundación, quien era su mejor amiga. Como correspondencia siempre la invitaban a que los visitantes, pero por largo tiempo se negó, explicándoles con pesar que no sentiría cómoda entre las paredes, de su vivienda. Por ello Sol y Luna, que eran los nombres de los esposos, construyeron una casa muy grande. Con la nueva casa hecha expresamente para que la inundación los visitase, esta no pudo seguir negándose y un día llegó hasta la puerta y llamó: ¿Puedo entrar? El sol le respondió: por favor, pasa, querida amiga. Cuando la invitada llegaba hasta las rodillas, preguntó: ¿puedo seguir? Y otra vez el sol le respondió: por favor, hazlo. La inundación traía muchos amigos, entre los que había peces, reptiles y bestias marinas. Al cabo de poco tiempo llegó hasta el techo de la casa. Fue entonces que el sol y la luna tuvieron que sentarse sobre el techo, y ya no tan satisfechos de la visita de su amiga, que seguía subiendo más y más y más, finalmente la casa quedó sumergida junto con los alrededores, hasta hacer que el sol y la luna se fueran tirando hacia el cielo para hacerse una nueva casa fuera del alcance de la amistosa inundación. Desde entonces ellos, el sol y la luna, viven lo más retirados posible de su amiga inundación. ¿No será mejor explicárselo más claro para que lo entienda?, dijo el señor Seca. No sé. Listo, entonces, Jessy, ¿qué entendiste del cuento? Lo que se narra el cuento es que el sol y la luna eran amigos y que ellos estaban tratando de huir de la inundación. Uh-huh. Pero la amiga luna del sol no quería, y entonces hasta que un día se decidió ir hasta la casa que estaba armando el sol y le preguntó que si podía pasar, y el sol le dijo que sí, que siguiera, que adelante. Y entonces cuando ya estaba por la mitad, la luna le volvió a preguntar que si podía pasar, y el sol le dijo que sí, que por favor pasara. Bueno, Jessy, vamos a hacer una actividad escrita a la cual pues responde a ciertas preguntas. Es un taller para entregar y vamos a responder, por ejemplo, a estas preguntas. ¿Quiénes son los personajes principales dentro de lo que leíste? Personajes secundarios, lugar donde se desarrolló la obra, y pues para hacerlo de forma oral vamos a intentar crear un cuento con todas las pautas que se acabaron de entregar dentro de las diapositivas. Entonces, para iniciar un cuento vamos primero a definir un título para lo que tú quieres desarrollar. De pronto te gustaría escribir sobre qué. Por decir, sobre el lobo y el conejo. Muy bien, entonces vamos a escribirlo en esta parte donde ya le colocamos un título: el lobo y el conejo. El lobo y el conejo. Entonces, a partir de este título vas a comenzar a desarrollar un cuento que sea de tu autoría, donde tengamos en cuenta todas las pautas que alcanzamos a ver. Bueno, compañero, y para finalizar, el compañero Yesid ya se comprometió con la actividad. Tiene que desarrollar ciertos puntos de forma, uno de oral y otra parte escrita, y pues de esta forma damos conclusión a nuestro tema.